Primero de todo, si ves este vídeo y te das cuenta de que no digo las mismas cosas que te recomienda todo el mundo, enhorabuena, porque por fin vas a hacer dinero dentro del juego, porque no estarás utilizando las mismas mecánicas que el 80% de los jugadores, así que habrá menos gente haciendo lo mismo que tú y podrás ganar más dinero con menos esfuerzo. Importante, estos árboles de pasivas los considero para el inicio de la liga. Cuando tengas un personaje más equipado y con mayor economía, puedes mirar algún método que te pida más inversión extra como escarabajos o sextantes para ganar más cantidad de currency. Hay que avisar que aún todos estamos improvisando un poco sobre Ultimatum, ya que al no estar dentro del juego aún no podemos saber a ciencia cierta qué puede funcionar mejor o cuál puede ser la mejor combinación. Aquí propongo Ultimatum con Expedition, siendo las dos mecánicas un poco tardadas de completar y necesitamos solo daño, sino también una buena durabilidad para no morir haciendo las mecánicas, ya que las dos generan enemigos muy fuertes y en un espacio muy reducido. Aparte, potenciamos con altares rojos y con shines, para aumentar el loot y nuestra supervivencia. Primero en Ultimatum deberemos de ir sobreviviendo oleadas y cada una será más difícil que la anterior, con el añadido de que podremos elegir cuándo queremos irnos y cuándo queremos continuar, teniendo en cuenta que si morimos perderemos todo lo conseguido dentro de la prueba. Como siempre aumentaremos la tasa de aparición de Ultimatum. En cada ronda iremos reduciendo la zona de la prueba a cambio de que la recompensa siempre sea igual a una ronda superior a la actual, y aumentaremos la probabilidad de que las recompensas sean duplicadas. También aumentaremos la probabilidad de que las recompensas sean cartas y currency. Por último, será más probable que al completar todas las rondas aparezca el Trial Master y nos dé un stack de catalizadores asegurados. Como segunda mecánica tendremos Expedition, donde deberemos detonar zonas teniendo de cuidado de qué detonamos para no crear enemigos a los que no podamos enfrentar. Nosotros solo tendremos un explosivo, pero aumentaremos el radio de explosión para agilizar el completar el evento en el menor tiempo posible, aumentando también la cantidad de objetos detonables para sacar un mayor provecho a ese único explosivo, y aumentaremos la probabilidad de que aparezcan todos los vendedores menos Wenen, ya que realmente va a ser la que menos valga la pena comparado con Tuyen, que nos dará currency de valor, o Rogue, que nos permitirá craftear por mucho menos coste y objetos muy decentes. Para usar este árbol de pasivas se recomienda que tengas un personaje que limpie mapas muy rápido, ya que todo el tiempo serán mecánicas que sacarán mucha cantidad de enemigos y tendremos una cantidad de tiempo limitado para eliminarlos. Usaremos Legión, que al tocar un monolito crearemos una batalla pausada y deberemos eliminar la mayor cantidad de enemigos en un tiempo limitado. Al terminar este tiempo todos los enemigos dejarán de estar paralizados. Así que primero aumentaremos el tiempo que tenemos para matar a estos enemigos paralizados, y aumentaremos también la cantidad de enemigos que aparezcan. Aparte, aumentaremos las posibilidades de que aparezcan generales, que son enemigos potenciados con mayor loot, y también aumentaremos la cantidad de recompensas obtenidas por los cofres. También utilizaremos brechas, que trata de activar un círculo que irá expandiéndose poco a poco, y tendremos que matar la mayor cantidad de enemigos antes de que se cierre. Así que aumentaremos la cantidad de enemigos que saldrán en cada brecha. También aumentaremos la probabilidad de generar enemigos dentro de las brechas. Además, aseguraremos que salgan puños y que haya una probabilidad de que estos generen un boss al ser abiertos. Y por último, usaremos Beyond, así que cuando matemos una gran cantidad de enemigos, saldrán unos portales generando más enemigos. Así que aumentaremos la probabilidad de generar estos portales al matar enemigos, y también estos pueden crear bosses de Beyond, y potenciando que los bosses y los enemigos suelten una mayor cantidad de currency básica, que son la currency que no está enlazada a ningún tipo de liga como Chaos o Divines. Aquí utilizaremos Blight para conseguir oils y mapas de Tower Defense para venderlos, incursiones de Alba para ir consiguiendo crafteos, ya que algunos son muy caros al inicio de liga, y puedes convertir anillos de poco valor en una buena cantidad de currency, sin contar que haciendo incursiones podrás construir tu propio templo y conseguir buenas recompensas de estos. Y por último Haste, que solo lo usaremos para recoger atracos y blueprints para venderlos. Digamos que es un añadido y no es que vayamos a hacer Haste como tal, sin olvidar que estaremos usando altares rojos para aumentar el loot de currency en general. Tendremos nodos para ayudar a que los mapas que vayan cayendo sean de mayor tier,
y aumentando la probabilidad de que salgan trials de laberinto para sacar la última ascendencia lo más rápido posible. De Blight aumentaremos la cantidad de enemigos y la velocidad a la que estos salen de los portales para aumentar el loot y la velocidad en la que terminamos el evento. Aumentaremos el loot de los cofres al completar la mecánica, al igual que aumentaremos la probabilidad de que haya más oils y que además salgan mejores. Con Alba aumentaremos la probabilidad de que salga su evento sin tener que seleccionarlo como un modificador de mapa. Conseguiremos más probabilidades de subir los tiers de las zonas de los templos, y los asesinatos que hagamos dentro de las incursiones nos darán el doble de tiempo para poder completar esta misma incursión. Y Haste, como ya dije, nuestra única intención es recoger el loot y venderlo, así que haremos que todos los contratos pidan agilidad, engaño o ingeniería, ya que tienen mayor valor, y aumentaremos la probabilidad de que aumente el loot que caerán de los cofres, como que siempre nos den un blueprint asegurado. Juntando estas mecánicas conseguiremos un árbol de pasivas muy sólido y con una buena cantidad de currency, vendiendo contratos, blueprints, oils y objetos crafteados con Alba. Quiero volver a recordar que estos árboles de pasivas no son las mecánicas más jugadas, pero eso no significa que den menos currency, solo que son menos populares y por ello tendremos menos competencia que esté haciendo, por ejemplo, esencias, porque al haber tanta gente vendiendo los mismos objetos, el precio irá disminuyendo y perderán valor. Espero que alguna de estas opciones te haya gustado para comenzar tu liga. Te invito a unirte a mi canal de Discord y que te suscribas para apoyar a subir más contenido. Y poco más. Nos vemos. Girls with their nails done.